Buenas noches, Marisa. Buenas noches, Guadalupe. Buenas noches. Tenemos una ley contra la violencia de género que cuenta con un gran reconocimiento, no solamente aquí, sino también internacional, y sin embargo, el número de víctimas sigue creciendo. ¿Qué es lo que está fallando aquí? Bueno, digamos que lo que ha pasado es que se ha estabilizado el número de víctimas, que no somos capaces de bajar de ese medio centenar de mujeres largo que mueren anualmente. Y que, sin embargo, tenemos un contexto en el que, por ejemplo, el número de denuncias sí está disminuyendo y también el número de medidas de protección que se están dando en los juzgados. En este momento, básicamente, tenemos dos problemas. Uno sigue siendo el número de mujeres que no recurren a la ley, que no denuncian y que, por lo tanto, no pueden acceder a esas medidas de protección, por un lado, y, por otro lado, pues, en parte, el informe del Consejo General del Poder Judicial lo ha puesto en evidencia, que existen lagunas todavía muy importantes de protección en algunos casos. Marisa, buenas noches. Sí, como acabamos de contar, la efectividad de estas pulseras está demostrada. ¿Por qué no se generaliza su uso? Bueno, en realidad hay muy poquitas pulseras instaladas en relación con el número total de casos. Hay un total de unas 720 dispositivos instalados, según los datos de la Delegación de Gobierno, y piensa que en este momento hay más de 50.000 casos activos, según la policía, 15.000 casos con protección policial activa y unas 32.000 víctimas con orden de protección. Entonces, en realidad, en ningún caso habría dispositivos para todas, en primer lugar, y luego parece, efectivamente, que los juzgados no están siendo muy colaboradores a la hora de utilizar este tipo de dispositivos, ¿no? Habría que analizar, efectivamente, el por qué no se utilizan en más supuestos. ¿Puede ser una cuestión de presupuesto, por ejemplo? Puede ser una cuestión de presupuesto. También, durante un tiempo, estas pulseras dieron algún problema de efectividad, y también yo creo que hay un efecto sobre las mujeres víctimas. Piensa que en muchos casos son las propias víctimas las que no quieren tener este dispositivo, porque lo que buscan probablemente es alejarse lo más posible de la situación de violencia, ¿no? Entonces, probablemente prefieren olvidarse de la situación antes de que seguir atadas, ¿no?, a un dispositivo de seguimiento. Pero en cualquier caso es verdad que son pocos, dada la efectividad que pueden haber demostrado hasta este momento. Y otro de los problemas parece ser que es la retirada de las denuncias por parte de las víctimas. ¿Esto a qué se debe y cómo se puede solucionar? Bueno, desde el principio de la aplicación de la ley, la retirada de las denuncias ha estado en torno a un 12% aproximadamente. Ese es uno de los problemas. A eso se une, por ejemplo, que en muchos casos las víctimas lo que hacen es retirar la declaración, con lo cual no es exactamente una retirada de denuncia, pero sí hay un sobreseimiento de la causa, es decir, se archivan las causas penales que se llevan adelante con las mujeres, porque al no haber declaración no hay suficientes pruebas y, por lo tanto, el caso se archiva, ¿no? Esto está pasando en un número muy elevado de casos, de tal manera que en este momento pues son muy pocos los juicios que siguen adelante, ¿no? A eso se une que cuando se archiva una denuncia de estas características no hay medidas de protección. Es decir, que lo que está pasando es que cada vez más de los juzgados sale gente, ¿no?, que ha interpuesto una denuncia y que bueno, pues tiene que volver a su casa sin que haya ninguna medida de protección activa que la proteja. Y tú, como experta, porque hay algunas personas que son partidarias de que se persiga de oficio, no sea necesario tampoco la denuncia o la retirada. ¿Tú qué opinas? Bueno, efectivamente es un delito que habría que perseguir de oficio, pero se necesita en el marco del procedimiento judicial que existan mecanismos de prueba. Hay que pensar que este es un delito que pasa habitualmente sin testigos, sin que haya en muchos casos conocimiento ni tan siquiera del entorno más cercano, y por lo tanto la declaración de la víctima adquiere un gran valor probatorio. En el marco de un juicio rápido, además, en muchas ocasiones no da tiempo a que otros elementos de prueba, como puedan ser los partes de lesiones o las valoraciones forenses que se puedan hacer de las víctimas, no se están haciendo con la suficiente celeridad como para que los jueces tengan en su mano otros instrumentos probatorios que permita una protección efectiva de las víctimas, ¿no? Y entonces esto a lo que conlleva es que, y en los casos que reflejaba la noticia del Mundo Hoy, pues había muchos itinerarios de denuncias muy reiteradas que no han conseguido la protección efectiva, ¿no? Y que tiene que ver pues con estos fallos de tratamiento judicial que están teniendo los casos de violencia en estos momentos. En los últimos 3 años se ha recortado en un 20% los presupuestos en la lucha contra la violencia machista. ¿En qué medida han podido influir los recortes? Bueno, ha habido recortes en los presupuestos generales del Estado, pero yo creo que mucho más importante que los recortes que pueda haber habido en el presupuesto de la Delegación del Gobierno, ha habido también un gran contexto de recorte social en todo el país, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que han desaparecido muchos de los servicios de acompañamiento, de información previa a las denuncias y de información básica a toda la población sobre cómo prevenir y cómo protegerse las propias víctimas a este respecto. Con lo cual, digamos que no solamente es el recorte que se haya podido hacer en las campañas de sensibilización a nivel estatal,
municipal, sino que muchos de los servicios básicos que existían en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, o que existían gracias a subvenciones que se daban a organizaciones de mujeres y organizaciones feministas, pues han visto sus recursos decrecer de una manera muy grande, ¿no? Hasta el punto de que ha habido que cerrar algunos de estos tipos de recursos, ¿no? Hay que recordar que esa información y ese acompañamiento previo a la denuncia es uno de los instrumentos más eficaces para que las mujeres acudan realmente al juzgado con los instrumentos necesarios para poder ser también agentes activos de su propia protección, que sepan lo que va a pasar y que cuenten con un buen asesoramiento para que los instrumentos que ofrece la ley sean realmente efectivos. Y aparte de estas campañas de educación ciudadana, de divulgación y de concienciación, ¿qué importancia crees tú que tiene el factor de la educación en edades tempranas? Muchísima. De hecho, si queremos erradicar la violencia de género en el futuro, lo que tenemos que hacer es trabajar en la forma en que los chicos y las chicas entienden la forma de relacionarse, ¿no? Cuáles son los valores que deben acompañar la formación de las relaciones afectivas y de las relaciones sexuales, ¿no? Casi todos los años, en torno al 25 de noviembre, hay encuestas que se hacen en los colegios y estamos viendo cómo valores tradicionales del control, de la sumisión, de los celos, siguen realmente presentes, ¿no? Y cómo ideas en materia de desigualdad están siendo utilizadas por chicos y chicas a la hora de construir sus propias relaciones, ¿no? Este tipo de valores y de ideas lo que nos indica es que probablemente en el futuro vamos a seguir teniendo relaciones entre hombres y mujeres. ¿No avanzamos ahí? Avanzamos poco y además hemos de decir que todas estas cuestiones de los estereotipos y los valores que no apuntan a la igualdad, al respeto, a la negociación en el marco de las relaciones afectivas están presentes además en la música, en el cine, en las canciones. Estamos rodeados, ¿no?, de ese tipo de ideas, con lo cual la intervención educativa ha de ser contundente, constante, tanto desde el colegio como desde las propias familias, ¿no? Puede parecer un tópico, pero ante los acontecimientos dramáticos de este fin de semana, cuéntenos un poco qué debería hacer una mujer que nos esté viendo en estos momentos y que sea víctima de un maltrato. Pues tiene que buscar ayuda, tiene que saber efectivamente, como dice la publicidad institucional, que no está sola, pero tiene que buscar la ayuda suficiente y necesaria para saber que si denuncia se va a enfrentar a un proceso complejo, largo y que tiene que estar lo suficientemente fuerte y bien acompañada y bien asesorada para poder emprender un camino que es muy difícil y muy complicado y a veces también muy largo de salir de una relación violenta y poder recuperar su vida. Se puede salir de la violencia de género, pero hace falta mucha ayuda. Y para terminar, dicen muy bien acompañada, muy bien asesorada. ¿Qué importancia tiene aquí el entorno más cercano? ¿La familia, amigos? ¿Crees que su implicación es fundamental aquí? Sí, yo creo que es fundamental. Creo que en eso sí hemos mejorado. Es verdad que no sube el número de denuncias por parte de familiares. Yo quiero pensar, incluso vivencialmente, por lo que es mi propio entorno, que ya no se producen esas situaciones de decirle a las mujeres que aguanten, pero también es verdad que yo creo que falta información para ese entorno más cercano, para saber exactamente en qué tiene que consistir ese itinerario. Es decir, no vale solamente con tener un apoyo moral, sino que hace falta que las personas que acompañan a esa mujer sepan exactamente cuáles son las puertas de salida y la dirijan adecuadamente hacia esas puertas de salida, ¿no? Porque si no, lo que se puede encontrar en muchos casos es una respuesta judicial que no ayuda a salir de la violencia de género, sino todo lo contrario. Bueno, pues muchas gracias. A vosotros. Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres. Muchas gracias. Gracias.